Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente un lunes más aquí a nuestras charlas de gestión de exportaciones. Mi nombre es Raúl Privat, administrador de negocios internacionales, poco más de 13 años de experiencia en el mundo del comercio exterior y aduanas. Eh, Buenas noches a todos los que ya están con nosotros aquí en el aula virtual y saludando especialmente a nuestros amigos de Bolivia que veo que nos están también sintonizando. Y bueno, un fuerte abrazo para los hermanos de Bolivia de parte de todo el pueblo peruano. Y vamos a entrar o empezar a entrar. Bien, el día de hoy, dentro del curso de gestión de exportaciones, nos une un tema muy interesante: cómo emitir nuestros certificados de origen, cómo utilizar los certificados de origen, que es muy importante porque estamos en una actualidad del Perú hacia el mundo de muchos acuerdos comerciales, los que empezamos de una manera bastante dinámica a firmar ya desde hace más o menos unos 15, 16 años, y que en los últimos tiempos hemos aumentado de manera bastante interesante y bastante importante. Entonces, tú como empresario exportador estás viviendo un contexto en el cual tenemos tratados comerciales con casi todos, si no todos, los países que aprecian el producto peruano, ¿no? Ese es el trabajo al que se ha dedicado el Estado peruano desde hace más o menos, como les decía, 3 gobiernos atrás, en empezar a firmar convenios, tratados comerciales. Y hoy, a inicios del 2018, ya se nos acaba el primer mes, qué rápido, tenemos varios acuerdos comerciales que nos ayudan a ser mucho más competitivos. Entonces, como uno debe ser ubicado, es decir, saber qué terreno pisa, pues entérate, estás en una coyuntura donde tenemos muchos acuerdos comerciales y debemos sacarle el mejor jugo a ellos. Vamos a hablar hoy de la certificación de origen, de qué criterios debe tener el producto para que se le considere peruano, qué tipo de componente debe estar hecho, cómo debe estar producido para que se le considere peruano. A eso le llamamos criterios técnicos de origen, y es lo que vamos a aprender. Cómo sabemos que el producto, cuando llegue a destino, será considerado peruano, y cómo podemos sacar el mejor provecho de esos criterios de origen. Entendiendo algo en primer lugar, que me gustaría que lo concienticemos de la mejor manera. Hagámonos todos esta pregunta, y me gustaría ver algunas respuestas dentro de nuestro chat.
Hagámonos todos la siguiente pregunta. ¿Quién es el responsable de emitir el certificado de origen? Quisiera que, por favor, me pudieran ensayar algunas respuestas. ¿Quién es el responsable de emitir el certificado de origen? A ver, voy a corregir la pregunta, porque de repente no me he hecho entender bien, eso sí, las disculpas del caso. No estoy hablando de las entidades, sino quién es el responsable. Es decir, mejor, y vuelvo a reiterar mis disculpas y reitero la pregunta. ¿Quién no debe olvidarse de que el certificado de origen, quién no debe olvidarse que el certificado de origen se emita? A ver, creo que ahí arreglé un poquito mejor la pregunta. A ver, veo varias personas ahí ensayando respuestas. A ver, vamos a ver. Juan Francisco nos dice el exportador. Grace Cabrera nos dice el proveedor, que sería el exportador. Nos dice Roosevelt DDP. Qué interesante, tienes apellido de Incoterm. Bueno, él nos habla de las entidades, Roosevelt, pero no. Dijimos, aquí no se le puede olvidar. El exportador nos dice admiro. Bueno, Roosevelt nuevamente ahí se enmienda, dice el exportador. Eric dice el que manda la mercancía. José dice el agente aduanal. Alex nos dice el proveedor. El exportador lo dice Claudia. Ryan también lo dice el exportador. Y la respuesta correcta es el exportador. El exportador no debe olvidarse de enviarlo. ¿Por qué? Recuerden algo. Te lo piden para que en destino podamos o pueda tu cliente tener un beneficio arancelario. Que si el certificado no está, pues no lo va a tener y va a tener que tributar como si el acuerdo no existiera. Y obviamente estamos seguros todos, y creo que en eso comulgamos todos, que el cliente no va a querer pagar tributos, que si al cliente se le ofrece un mecanismo, un sistema que le descuente aranceles o lo exonere, es lo que va a querer. Así que por favor, concienticémonos en eso. El exportador es el que tiene que velar en la mayor rigurosidad de la palabra en que este certificado de origen se envíe. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a empezar en materia. Pero quiero responder una pregunta de mi amigo José Nacianceno. No, José, el exportador no es lo banal, el agente aduanal es el agente de aduanas, es el que tramita en representación tuya, o sea, representación del exportador, el despacho ante la autoridad aduanera. Y el exportador es el empresario, la empresa que vende. Son agentes diferentes. Muy bien. Como decíamos, la certificación de origen, estos tratados comerciales nacen de la necesidad de que el país pueda abrir mercados. Nace de la necesidad de que el país pueda abrir mercados. Eso es súper importante. Y hay una teoría de la economía internacional muy interesante que dice que cuando la integración aumenta, las barreras al comercio entre los mercados disminuyen. Ahí lo tienen en negrita y subrayado. Y este es un gran aporte del marco teórico de la economía internacional. Cuando la integración económica aumenta, las barreras al comercio disminuyen. Es decir, mientras más avanzado, más integrado, más profunda sea
el acuerdo comercial entre Perú y el país meta, menores barreras va a encontrar el exportador al momento de vender y se va a hacer mucho más competitivo. Entonces, mientras más profundo sea el acuerdo comercial que se firma, menores barreras habrá. Y es importante también entender que cuando se integran las economías, es decir, cuando Perú integra su economía con otros países, no solamente se está negociando el descuento de aranceles, es decir, pagar un arancel reducido, o sea, menor al normal, o en el mejor de los casos, arancel cero. No solo eso, cuando Perú negocia con otros países, también lo que está haciendo es negociar, por ejemplo, barreras no arancelarias. ¿Qué significa barreras no arancelarias? Significa que, para empezar, barreras no arancelarias es porque no son aranceles, ¿ok? No son aranceles, o sea, no son tributos. Entonces, ¿qué es una barrera no arancelaria? Normalmente son los permisos que se necesitan, las certificaciones sanitarias, las certificaciones fitosanitarias y similares. Entonces, cuando celebramos un tratado comercial con otro país, estas barreras sanitarias se reducen y por lo tanto reducirse es mucho más fácil que el Perú se abra camino hacia los mercados internacionales. Sucedió bastante con la uva que se exporta actualmente a China. Hace 18, 19 años nosotros no calificábamos sanitariamente para llevar uvas a China, pero cuando empezamos a negociar este tipo de barreras y redujeron la rigidez de la barrera de las autoridades chinas, se expandió de gran manera, como lo es en la actualidad, la exportación de uva peruana al mercado chino. Otra de las cosas que se negocian cuando se firman tratados comerciales es el libre tránsito. Un gran ejemplo de esto lo vemos en el Tratado de Perú con la Unión Europea. Ahora ya no se necesita visa para ir, por ejemplo, a España, y esto se habló o se negoció en el marco del Tratado Perú-Unión Europea, y tiene mucho sentido, ¿no? Abrir los mercados y también permitir que los ejecutivos viajen sin tantas barreras de trámites, visas y demás. Entonces, no solo son los aranceles, también son los permisos, los ingresos de las personas, en especial los ejecutivos de negocios. Y, por ejemplo, otras cosas que se negocian también son las leyes laborales, aduaneras, etcétera. Nosotros, para firmar el tratado con Estados Unidos, tuvimos que actualizar nuestra Ley General de Aduanas. Fue una exigencia de parte de los Estados Unidos. Como también tuvimos que actualizar para firmar ese convenio y también con la Unión Europea nuestro marco legal laboral. Y eso tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, nosotros somos relativamente nuevos en el libre comercio, en la apertura de mercados, y somos nosotros los que debemos de adecuar en la mayoría de casos las condiciones hacia los países con los que firmamos convenios. ¿Ok? Aquí en esta lámina estoy tratando de graficar un poquito todo el proceso hasta llegar a la firma del acuerdo, ¿no? Esto va en sentido horario, ¿no? Va en sentido horario. Y bueno, primero hay un par de actos diplomáticos donde Perú se acerca al otro país, le da un documento protocolar llamado acuerdos de entendimiento, es decir, qué cosas busca negociar.
Se arman los equipos negociadores de cada país, con técnicos especialistas en temas de salud, de agricultura, de aduanas, de logística. Estos grupos se reúnen fecha tras fecha a lo que llamamos rondas de negociación. Cuando ya todos están de acuerdo, no hay más rondas de negociación, se redacta el acuerdo, se hace la interpretación y traducciones en el caso de que sean de idiomas distintos los países tratantes. Por ejemplo, con la Unión Europea, en Europa hay 7 idiomas oficiales, imagínense. Luego, estos acuerdos son aprobados por los congresos y se firman. Y de esa manera se hace una negociación. Y esta negociación, cuando Perú suscribe un contrato o un tratado, perdón, con otro país, este tratado es de carácter vinculante, como lo tienen ahí en negrita y resaltado, de carácter vinculante. ¿Qué significa? Que ambas partes deben de cumplir con lo que se establece en el acuerdo. ¿Cuál es tu ventaja, empresario exportador, de tener diferentes y varios tratados comerciales con diferentes y varios mercados meta? Por ejemplo, uno de ellos, que puedes acceder a más y nuevos mercados. Cada vez que tú ves que Perú suscribe un tratado comercial, tú tienes una nueva oportunidad y un nuevo mercado que prospectar. Estás en la capacidad de darle a tu cliente un mejor precio, puesto que no existen los costes tributarios en destino. Y también, muy importante, cuando suscribes un TLC, tienes un gran argumento de negociación con tu cliente. Por ejemplo, ¿no? Tú estás peleando, entre comillas, ¿no?, una venta con un competidor textilero ecuatoriano. Ambos están lanzando precios a un comprador norteamericano. Resulta que el comprador norteamericano te termina diciendo: mira, Edwin, mire, señor Eric Urbina, mire, Alex Solano, mire, señorita Claudia Molina, la oferta ecuatoriana es mejor que su oferta, así que vamos a tomar la oferta ecuatoriana porque es 5% más económica. Entonces vamos a suponer, Claudia, Edwin, Eric, Alex, todos, vamos a suponer que tú no puedes bajar ese 5%, ya no te da. Entonces, fíjate, el potencial comprador norteamericano dice: me quedo con la oferta ecuatoriana porque es 5% más barata que la tuya. Entonces tú le dices a tu potencial comprador norteamericano: mira, tú y yo tenemos un TLC. ¿Qué significa esto? Mi producto llega a tu país y paga 0 arancel. En cambio, la oferta ecuatoriana podrá ser 5% más económica, pero como no tiene tratado contigo, no tiene tratado comercial, entonces cuando llegue a tu país va a pagar 20% de arancel. Entonces en realidad no es 5% más económica, es 15% más cara. ¿Por quién te vas a decidir ahora? ¿Por quién se decidiría luego de ese argumento el cliente norteamericano? ¿Quién lo responde, por favor? Ahí los estoy leyendo en el chat. Por la oferta peruana, correcto. Por la oferta peruana. Gracias por estar atentos. Aquí les vuelvo a dar el link del material, por favor. Siempre lo pongo cuando iniciamos, pero encantadísimo de volverlo a poner. Entonces,
Con este ejemplo y esta pregunta que les he lanzado, estamos ejemplificando por qué decimos que es un buen argumento de negociación el tener un TLC. Bien, aquí tenemos una foto de los acuerdos que tenemos. Son varios, muy interesantes, varios otros que se vienen también, así que me parece muy importante que estén todos atentos a esto, ¿no? Y adicional a lo que podamos conversar aquí, yo les recomiendo que después se den un tiempito y visiten www.acordoscomerciales.gov.pe, que es la web oficial del Estado que habla de todos los tratados que tenemos. www.acordoscomerciales.gov.pe nos va a ayudar bastante a complementar lo que estamos aquí conversando. Muy bien. Ahora, antes de empezar con las normas técnicas de origen, es decir, ya vamos a entrar en el detalle técnico de qué se considera peruano y qué no, esta parte es muy interesante, vayamos a una ronda de preguntas de todo lo que hayamos visto hasta antes de este punto. A ver, me gustaría leer en el chat, por favor. A ver, vamos a ver. ¿Dónde averiguar si tu competidor tiene también acuerdos comerciales al comprador? Bueno, tendrías que buscar la página que sería el símil o el homónimo de acuerdo, si cabe el término, de acuerdoscomerciales.gov.pe, ¿no? Puedes chequear algunas páginas, por ejemplo, en Chile está Pro Chile, en Colombia está Pro Colombia, o puedes ingresar a las páginas del Ministerio de Comercio Exterior de los países y poderlo averiguar. ¿Qué tipo de acuerdo tiene Perú con Venezuela? Nos dice José Nacianceno. Tenemos un acuerdo bilateral, un acuerdo comercial bilateral con algunos productos que se negocian con arancel cero. Odilfo dice, los aranceles que está aplicando Estados Unidos a Chile en la utilización de paneles solares. Sí, pero ese es un tema, Odilfo, de comercio bilateral entre China y Estados Unidos, ¿no? Recuerda que aquí estamos hablando de lo que pasa con Perú hacia el mundo, ¿no? Existen también los certificados de origen, sí, Roosevelt, aquí los vamos a ver. ¿Algún acuerdo con Argentina? Sí, en el marco del Mercosur tenemos acuerdo con Argentina. Tenemos acuerdo con Argentina. Te invito a que puedas entrar a acuerdoscomerciales.gov.pe y puedas averiguar ahí, siguiendo las partidas de estos frutos deshidratados, granos y semillas de los que me comentas, Grace. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Mi empresa produce café tostado y molido. ¿Qué requisitos tendría que ingresar a Estados Unidos con el TLC? Ok, me voy a adelantar un poquito en tu pregunta, René, a lo que vamos a ver. Si tu producto es 100% hecho de insumo peruano, puede entrar a Estados Unidos como peruano. En un momento más profundizo eso, René, por favor, como para mantener el orden de mis ideas mismas y de lo que estamos hablando, te lo pido por favor. Roosevelt dice, si estoy negociando una exportación con un país que todavía no está por entrar en vigencia, ¿no aplica ningún beneficio? No. Mientras no entre en vigencia Roosevelt, no. Y los tratados no son retroactivos. Miguel nos pregunta, ¿por qué Chile tiene a la organización de Food y nosotros en Perú no tenemos esa oficina? No soy funcionario del Estado peruano, Miguel. Si lo fuese me encantaría respondértelo, pero tengo muchos amigos en el Mincetur y en Perú y voy a extenderles tu pregunta. Ray Montoya dice, se sabe que en algunos casos es mejor no recurrir a los TLC. Me gustaría que me expongas cuáles son esos casos, Ray. ¿No? No hay nada malo en los TLCs.
desde el punto de vista de la exportación, que es el tema que nos reúne, ¿no? Odilfo dice, para exportación de arándanos, ¿cuál sería la inversión, cuál sería la mejor gestión? Odilfo, de repente si me pudieras enfocar mejor tu pregunta al tema para poder entender, te agradecería. Bien, sí, Miguel, Chile hace muchas cosas, de verdad, tenemos mucho que aprender de ellos. Tienen un muy buen manejo del tema del comercio exterior. Hay que seguir mirando bastante y a partir de ahí aprender, ¿no? Bastante, bastante de ello. Muy bien. Eh, las normas técnicas de origen y la certificación de origen. Entramos en materia. ¿Ok? Para que un producto se considere peruano en el exterior, debe de guardar o calificar dentro de las normas de origen. Dentro de las normas de origen. No me he olvidado las preguntas que acaban de entrar, ¿ah? Las hago en el siguiente mini bloque, no se preocupen. Normas de origen. Para que el producto sea considerado peruano en el exterior, como les decía, debe guardar las normas de origen. ¿Ok? Eso es súper importante. Y esas normas de origen se van a instrumentar en un documento llamado certificado de origen, que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Y que sabemos que este certificado de origen es emitido por quién. A ver, ¿cuál es la entidad que emite certificados de origen? Yo les digo que es solamente una la que los emite. ¿Cuál es? Las opciones se reducen a una, ¿no? No Roosevelt, no Grace, no Miguel, no Helbert. La certificación de origen es emitida por el MINCETUR. Muy bien, Claudia, muy bien, Francisco, Juan Francisco, muy bien. Por el MINCETUR. El MINCETUR tiene todo un departamento llamado Unidad de Origen, que funciona en el piso 10 ahí de calle 1 en San Isidro. Y ellos son los que emiten el certificado de origen. Gracias por la honradez, Claudia, de haber buscado la pregunta. Muy bien, vale. ¿En qué seminarios, Miguel? Bueno, nos avisas. Ahora les explico. Los certificados de origen los emite el MINCETUR, ¿ok? Los emite el MINCETUR. Hay toda una unidad de origen en el piso 10 del ministerio que administra todo este tema de los acuerdos comerciales. Pero ¿qué sucede? Sabemos que nuestro aparato estatal es extenso, es grande, y entonces el Ministerio de Comercio Exterior delega, debe ser que por eso te lo he explicado así, Miguel, el Ministerio de Comercio Exterior delega a 3 entidades privadas la emisión del certificado de origen. O sea, hace que sean sus brazos operativos, sus brazos ejecutivos. ¿Y quiénes son estas entidades? Cámara de Comercio, Asociación de Exportadores AEX y la Sociedad Nacional de Industrias. Ellos son los que emiten los certificados de origen ya de segunda mano, ¿no? Porque lo hace el Ministerio de Comercio Exterior, porque es el Estado peruano, ¿no? No puede ser un privado del que nazca toda esta reglamentación. Debe ser, obviamente, del Estado peruano. Es más, el costo del certificado de origen es un porcentaje del UIT. O sea que en realidad, en cualquiera de los 3 lugares, te cuesta igual sacar un certificado de origen. Pero hay más. Tenemos, y aquí atención por favor, una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que hay algunos certificados de origen que son, aquí lo voy a apuntar, permítanme apuntarlo aquí, hay algunos certificados de origen que son, a ver,
¿Qué pasó aquí? Autocertificables. Autocertificables. Tomen nota de esa palabra. Autocertificables. ¿Y qué significa autocertificable? Significa que para ciertos casos, para ciertos destinos, no requerimos ir a ninguna entidad a que nos emitan el certificado de origen. Es decir, hola, se nos cayó un poquito la señal, estamos conectados de nuevo. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bien, yo tengo ahí apuntadas todas las preguntas, ¿ah? Inclusive la que me han preguntado ahorita si me ha secuestrado mi esposa. No, yo le he pedido permiso hasta las 10, así que no hay ningún problema. Tranquilos con eso, tranquilos con eso. Muy bien, continuamos y decíamos que algunos certificados son autocertificables. Es decir, nosotros mismos nos podemos emitir el certificado. Miren qué interesante. Nosotros mismos nos podemos emitir el certificado de origen. No hay necesidad del MINCETUR, ni de los organismos privados de los que habíamos hablado, ni del costo. ¿Y cuáles son estos países? Estados Unidos y Canadá son los países con los que nosotros podemos autocertificar. Es decir, entramos a la web de acuerdos comerciales y simplemente lo que hacemos es picar en el botón del país que nos interesa. Aquí te voy a dar un ejemplo. Mira, estás en la web de acuerdos comerciales y vamos a suponer, te dije Estados Unidos y Canadá, vamos a suponer que te interesa Estados Unidos. Cliqueas en Estados Unidos, en la banderita, y luego te sale este menú. Y aquí está, certificado de origen para exportación de mercancías originarias de Perú a los Estados Unidos. Cliqueas y automáticamente te va a descargar el formato. Así de sencillo. Y al adverso, el formato tiene un instructivo, el que vas a entender mejor en este momento que veamos las normas de origen. Muy bien. Les digo algo más respecto a los certificados de origen. Hay certificados de origen, y esto lo conversaba en un taller de agroexportación la semana pasada y varios no lo conocían o no lo entendían de esa manera. Hay certificados de origen preferenciales y no preferenciales. Es decir, vamos a suponer que tienes un cliente neozelandés de café. Y este cliente neozelandés de café dice, envíame la mercancía con certificado de origen. Entonces tú vas a pensar, ¿no? Pero yo no tengo TLC con Nueva Zelanda. ¿Por qué me pide certificado de origen? Entonces, cuando un cliente te pide certificado de origen y no tiene tratado contigo, lo que está haciendo es pedirte un certificado de origen no preferencial. Es decir, no va a haber ninguna preferencia arancelaria, pero te lo pide porque es parte de los requisitos de su aduana. Y el otro certificado de origen, el más clásico, sí es el preferencial, ¿no? El que te pide el cliente porque sabe que va a tener algún descuento arancelario en su país. Ok. Algunos términos
que debemos entender para entender también las normas de origen. Por ejemplo, mercancía y material. Estas son terminologías que se usan mucho en los instructivos de certificación de origen y en esta materia en general, ¿no? Mercancía es el producto terminado y material es el insumo. Mercancía, el producto terminado, material, el insumo. Mercancías originarias significan mercancías producidas en Perú y mercancías no originarias significa que son importadas. Originarias producidas en Perú, no originarias importadas. Origen es el país donde fue hecho el producto y procedencia es el país de donde se embarca el producto, lo que también puede ser distinto, ¿no? Imagínate, tú compras tinta china y el proveedor de tinta china tiene su representante en Sudamérica y está ubicado en Brasil. Entonces el chino no te va a poder exportar directamente, te va a exportar el brasilero. Entonces las tintas son de origen chino, pero de procedencia brasileña. Suele suceder mucho esto en el comercio. ¿Ok? Muy bien. Primera norma de origen a la que puede aplicar tu producto para ser considerado 100% peruano en el país de destino. Norma de origen llamada TEO o totalmente obtenido. Norma de origen TEO, que viene de totalmente obtenido o producido enteramente. Significa que el producto ha sido hecho en base a 100% material o insumo peruano. Es decir, producto hecho en base a material originario. 100% material originario, para hablar con correspondencia del tema. 100% material originario. Es decir, el café que tú quieres llevar a Estados Unidos, el que tú me preguntabas, tiene el grano hecho en suelo peruano, todo el proceso sin ningún tipo de insumo importado y hasta el embolsado es con material peruano. Entonces, si es así, el producto es totalmente obtenido en Perú. O por ejemplo, exportas paiches en filete. Ese paiche ha sido criado en Perú, fileteado en Perú, no tiene ningún componente extranjero. Entonces califica bajo la norma TEO o totalmente obtenido. Entonces, ¿cuándo vas a aplicar la norma TEO? Cuando el producto esté hecho 100% a base de material peruano. 100% en base a material peruano. ¿Ok? Otro criterio de origen que se utiliza es el salto arancelario. ¿Qué es el salto arancelario? Cuando un producto, al ser materia prima, tiene una determinada clasificación y cuando es procesado, obviamente ya es su partida arancelaria nueva. ¿Cuántos capítulos del arancel varió desde que el insumo a qué material final? Eso se llama salto arancelario. ¿Cuántos capítulos puede saltar? Cada uno de los tratados comerciales nos lo va a decir. Tenemos también el criterio de contenido regional. ¿Qué significa eso? Productos que tienen insumo peruano, pero también parte de su composición son insumos importados de diferentes países. Entonces se hace un cálculo para ver qué porcentaje es peruano
y qué porcentajes importados de diferentes orígenes. Los porcentajes van a depender de cada acuerdo comercial. Y también tenemos la norma EXO. ¿Y qué es la norma EXO? La norma EXO es aquella norma de origen que va a considerar el producto peruano si, solo si, tiene insumos peruanos y también extranjeros, pero extranjeros solo del país con el que se está firmando ese tratado. Si yo exporto textiles a Canadá y mi producto tiene algodón peruano, pero etiqueta canadiense, se le considera norma EXO, porque tiene componentes de Perú y del país con el que se ha firmado el tratado. Entonces, TEO, salto arancelario, acumulación regional y EXO son las normas de origen que van a permitir que el producto sea considerado peruano. ¿Ok? Ahora, mucho cuidado con lo siguiente. Cuando yo voy a que me emitan un certificado de origen, no existe, y por favor hay que grabarlo esto bien, no existe un sistema o una persona que coge el producto, lo abra, lo mire, lo voltee y diga, esto califica como TEO o como EXO o como acumulación regional. No existe ese tipo de aforo. Imagínense, eso retrasaría en demasía la logística de exportaciones. La certificación de origen, señores, se sustenta del principio de la buena fe, la veracidad. ¿Qué significa? Significa que si tú dices que el producto es peruano, el Estado peruano te cree. Si tú le dices al Estado peruano que califica bajo norma TEO, el Estado peruano te cree. Si tú le dices que es acumulación regional, el Estado peruano te cree. Ten en cuenta que la certificación de origen tiene carácter de declaración jurada. Entonces, faltar a la verdad puede tener penas de varios niveles. Y algo más, algo que en el periódico no se ve, que en las noticias no lo pasan. Muchas misiones de autoridades aduaneras extranjeras vienen a Perú a ver si es verdad esos orígenes. Y también van misiones peruanas al otro país a hacer lo mismo. Entonces, imagínate, tú tienes un muñeco y lo traes de Ecuador por la frontera y en etiqueta dice hecho en Ecuador y tú lo que haces es cortar la etiqueta y le pones etiqueta hecho en Perú y llenas tu certificado de origen bajo la norma TEO y le vendes a los Estados Unidos los peluches. Mira, hasta ahí, como decimos en el argot, pasaste piola. Pero de repente un día la aduana te manda una notificación y te dice, han venido las autoridades aduaneras de los Estados Unidos y queremos ir a ver tu taller. Queremos ver tu taller donde haces los productos. ¿Me están copiando bien? Creo que hemos perdido la señal. ¿Me copian bien? Ok, ahí estamos de nuevo. Ya me devolvieron, ya me devolvieron. A ver, les decía que es el principio de la buena fe, la veracidad, ¿no? Entonces, tú te traes peluches ecuatorianos, le compras la marca
hecho en Ecuador y le pones hecho en Perú y lo vendes en Estados Unidos. Y te pasas 2, 3, 4 años haciendo eso. Hasta que llegue el día que la aduana te manda una notificación y te dice, las autoridades norteamericanas aduaneras están viniendo a ver tu taller para ver tus procesos, para ver ese algodón peruano de los peluches, esa tela peruana de los peluches. Y resulta que te van a ver y no hay ni un solo hilo ni una sola aguja, solamente muchas tijeras para cortar las etiquetas. Y ahí tienes un gran problema. Porque el tratado de libre comercio va a seguir funcionando para todo menos para ti. Y créeme que si puedes seguir vendiendo, lo que veo ya un poco difícil porque el cliente va a tener que pagar tributos, si sigues vendiendo, créeme que vas a estar muy bien chequeado por la aduana americana. Así que, la verdad, por encima de todo, por favor, siempre tenemos que ser honestos. La honestidad en los negocios es básica para poder permanecer en el mercado. ¿Ok? Muy bien, habíamos visto un certificado de origen. Aquí tenemos un modelo donde se llena quién es el comprador, o sea, el importador, quién es el que vende, el exportador, o sea, ustedes, quién es el productor. ¿Por qué hay una casilla de productor y una de exportador? Porque puede ser que tú tercerices la exportación. ¿Correcto? Aquí la vigencia, y aquí responde una de las preguntas que estoy viendo en el chat, no más de 6 meses. Aquí se pone la partida arancelaria, lo cual es básico porque lo que se negocia en los tratados son las partidas, entonces hay que chequear que la partida arancelaria esté negociada. Luego se pone la norma de origen a la que te acoges, TEO, EXO, salto arancelario, etcétera, y muy importante, el número de factura. Y bueno, los certificados de origen tienen su instructivo también, ¿no? También tienen su instructivo. Aquí yo he marcado o he resaltado la parte del instructivo de los criterios de origen. Fíjense, dice, si lo podemos leer todos, me ayudaría mucho. La mercancía se obtiene en su totalidad en el territorio de una o de ambas partes. Se pone el criterio 4.1a. Pregunto, ¿qué norma de origen es aquella donde la mercancía se obtiene enteramente en el territorio de una o de ambas partes? ¿Qué norma de origen calificaría? A ver, pequeño examen. Teo, muy bien. Y aquí hay otro, miren, cada uno de los materiales, estoy marcando con un puntito, cada uno de los materiales no originarios utilizados en la producción sea objeto del correspondiente cambio de clasificación arancelaria. ¿Qué norma sería esa? Salto arancelario, muy bien Grace. Y se pone la nomenclatura 4.1b. Y así, ¿ven? Bastante didáctico, bastante sencillo. Muy bien, nos acercamos a la hora del final, pero tenemos varias preguntas que habíamos dejado, eh, así que vamos a ir por ellas. Por aquí me decía Miguel, ¿qué porcentaje representa la parte peruana en el tema de acumulación regional? Ese porcentaje depende de cada tratado comercial, ¿ok? Francisco dice, ¿es necesario presentar el certificado de origen al momento del aforo en Perú o en la regularización? No, la aduana para exportar no te exige el certificado de origen. Lo va a pedir la aduana del otro país. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí?
Me preguntaban también el precio del certificado de origen. Es el 0.98% de una UIT. 0.98% de la UIT. ¿Ok? Estamos hablando de casi 41 soles. Teo significaba totalmente obtenido. Eso es lo que significaba Teo. ¿Ok? Percy me dice que ya acabamos y no han podido escuchar casi nada. Bueno, la señal se cortó un poquito, Percy, y mil disculpas. Hemos tratado de volver a tomar lo que quedamos en el par de interrupciones que hubieron, ¿no? Rey Montoya, el certificado se envía electrónicamente con la mercancía, se envía con la mercancía. Mi empresa está ubicada en Arequipa y quiero vender a Tacna. Si consigo una exportación, hay una modalidad especial. Sí, Edwin, me escribes y vemos la normativa al respecto. ¿Ok? Muy bien. Hemos llegado al final de la ponencia. Gracias. Mil disculpas. Ha sido involuntario el par de veces que se cayó la señal. A veces el internet es así. Es un poquito el riesgo de hacer la charla online. Pero bueno, les agradezco mucho y no se olviden por favor de visitar siempre la página Facebook de Camex Perú, que es facebook.com/Camex Perú. No se olviden por favor de visitar la biblioteca para que vean los cursos, cursosonline.us. Si quieren hacer preguntas vía telefónica, el 441-2692. Información general en el mail info@camexperú.org.pe. Visitar también la web principal de CAMEX, donde está el aula virtual, camexperú.org.pe. Y si tienen alguna consulta puntual conmigo, a rprivat.camexperú.org.pe. ¿Ok? Nosotros nos vamos a ver, Dios mediante, en la próxima semana con más temas referentes a las exportaciones. Queden atentos al calendario de la programación. Esa programación está en el Facebook. Si no lo pueden ubicar en el Facebook, me pueden escribir, les mando el calendario. Pueden escribir al correo informativo, pueden llamar por teléfono también. Y quisiera, antes de irme, que me comenten qué tal les ha parecido esta charla, esta conversación que hemos tenido, si ha sido de utilidad para ustedes, su parecer en general. Ese feedback para mí siempre va a ser muy importante para poder mejorar cada vez más, compartiendo lo poquito que sabemos y lo más que nos preparamos para poder saber y tener mejores experiencias y volcarlas siempre con ustedes. ¿Ok? Muy bien. Sí, Miguel, sorry. Si no he respondido a alguna pregunta tuya, me escribes y me comprometo, por favor. Gracias a todos y seguramente, Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Chequen el calendario para que puedan ver los temas. Así que muchas gracias a todos por su participación. Lo más importante, sus valiosísimas preguntas, que son lo que enriquece esta charla, y esta charla sería nada sin sus preguntas. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Dios los bendiga grandemente y nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Hasta luego.